Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Tenemos pocos minutos, así que vamos a ir de lleno a las preguntas para poder sacarle el provecho. Imagino que todos están muy entusiasmados para entender, escuchar y hablar un poco de pagos cross-border. Solo como un poquito de contexto. Las empresas hoy día que generan pagos transfronterizos, estamos en la mitad de una regulación. Ahora en julio, ¿cierto?, se termina, así que es un mercado hoy día que se está moviendo mucho, ¿cierto? Somos bastantes las empresas que lo hacemos y somos al final los que permitimos, ¿cierto?, que grandes empresas internacionales puedan entrar a países emergentes en Latinoamérica y poder hacer ciertos pagos simples y más seguros. Así que tenemos acá un tremendo panel y vamos a partir con la primera pregunta que me gustaría que me la respondan todos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, que me imagino que muchos de los que estamos acá nos ha pasado, es, si quisieran lanzar un producto de pagos transfronterizos en Chile, ¿qué creen que es más difícil? ¿La regulación, la infraestructura o lograr adopción local? Partamos aquí con Moisés. Em, para mí sería sí o sí la infraestructura, porque el tema de cross-border es mucho más complejo que la transacción en sí, sino que tienes que tener miles de variantes como por ejemplo el API de precios, el estatus de transacción, la última milla hacia el cliente, el tema de notificaciones. Bueno, ustedes en dLocal lo saben muy bien también, el tema de las respuestas del API. Pero agregarle, además de esto, stages como el compliance, de que hacer consultas en tiempo real de las dos puntas, cumplir con el regulador de las dos puntas. Creo que una solución que permita la infraestructura 360 es lo que hace que este producto pueda escalar, pero también con una variante tecnológica que se permita procesar en tiempo real. Nosotros hoy día en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, la mayor demanda es incluso pagos inferiores a tiempos de 10 segundos hasta que lleguen a la última milla. Entonces creo que la infraestructura o la inversión en infraestructura es para mí el key driver para poder destrabar los pagos transfronterizos en Chile. Buenísimo. ¿Sigo con Francisco? Sí, en mi caso, tiendo a pensar que si bien la regulación y la infraestructura son temas bastante complejos, la adopción es lo que más podría costarnos, ¿da? La regulación y la infraestructura, comparto lo que dice Moisés plenamente, pero tiendo a pensar que con la experiencia que ya tenemos en el mercado en Latinoamérica, también con mesas de expertos, ingeniería e inteligencia artificial lo podemos lograr y lo vamos a hacer. No es primera vez que nos toca como mercado estar en eso. Pero la adaptación de los usuarios es algo crítico. Hoy día en Chile estamos acostumbrados a una forma de pago. En Latinoamérica cada país tiene sus formas de pago. Entonces el entregar cierta estrategia o cierta conveniencia a los usuarios es muy importante al momento de lograr que se sumen a esta nueva era de los pagos. Muy de acuerdo. Incluso puede que de una forma de pago sea mucho más simple que otra, pero hay veces que ya la costumbre de usar una tarjeta está súper adoptada en Chile en particular, a diferencia de otros países como un Perú, un Colombia, ¿cierto? Pero en Chile todavía estamos muy acostumbrados a usar la tarjeta para todo, entonces cuando entran estas nuevas formas de pago, a veces también hay esa fricción en el usuario, ¿cierto? Ignacio, ¿tú? Lo bueno de tener un panel con tres opiniones distintas y una pregunta que da tres opciones que yo creo que es la infraestructura. O sea, es sobre la regulación. Y regulación uniéndolo especialmente a la parte de compliance. Hacer un buen compliance es muy difícil. Tener una regulación robusta es muy difícil porque interactúan muchas cosas. En el caso nosotros lo hacemos con stablecoin. Tuvimos la suerte de ser la primera fintech regulada bajo la nueva ley 20.500, no me acuerdo ya. Pero además de sacar esa regulación, acá en Chile tuvimos que sacar otros tipos de regulación y tenemos la misma regulación en Argentina y tenemos regulación de PSP en distintos países. Entonces el movimiento cross-border por definición es múltiples países. Por lo tanto, tú tienes que tener un lugar donde entra y un lugar donde sale el dinero, el pay-in y el pay-out. Y después tienes que tener entonces la capacidad de estar regulado y ser compliance en el país que tú quieres que parta la transacción o donde termine la transacción. Y hay, no sé, 180 países que tienen regulaciones distintas, que tienen corredores distintos y tú además tienes que tratar de ser competitivo. Si es que tú no tienes regulación local, es difícil ser competitivo también. O teniendo partnerships increíbles que son bastante difíciles de lograr. Para mí, la parte más compleja es la parte regulatoria,
Eso yo creo que es lo que genera una diferencia importante. Yo estoy de acuerdo y de hecho de ahí también del valor que empresas como nosotros podemos entregar es justamente entender la regulación local, ¿cierto? Todos tenemos presencia local y muchas veces hay clientes internacionales que no entienden que la regulación, claro, en Chile de una forma, en Perú de otra forma, en Argentina de otra forma y nosotros ahí también actuamos un poquito como mediador para los que quieren entrar, ¿cierto? En estos países justamente con los ida y venida de los temas regulatorios. Ahora voy con una pregunta para ti, Moisés. Hoy día vemos que el valor, como un poquito lo que decíamos, ¿cierto? En Chile es un país súper tarjetizado, ¿cierto? En general, pero se está moviendo de a poco desde la tarjeta hacia más como account to account o transferencia, qué sé yo, wallets, exigiendo el real time, como tú mismo decías, ¿cierto? En este contexto, ¿qué crees tú, y un poco lo que tú hablabas también, qué crees que captura al final, o quién crees que al final va a ser el que va a capturar el valor en estos tipos de pagos? ¿Qué nuevos tipos de flujos van a ser los que vamos a comenzar a ver y al final tanto el usuario, ¿cierto?, como el uso, hacia dónde deberíamos empezar como a ver estos nuevos métodos de pago? Yo creo que Pix marcó un antes y un después en todo lo que fue lo que conocemos hoy día como pagos, ya sea desde pagar un café hasta hacer un pago de una importación. Yo recuerdo en el 23 estuvimos en Londres con una reunión bilateral entre el Banco Central de Brasil y el Banco Central del Reino Unido. Y se estaba ya conversando hace 3 años atrás de temas de hacer el account to account entre Pix y cuentas, cuentas del Reino Unido. Y creo que esta consistencia va a ser una cuestión masiva que van a adoptar los bancos centrales y la adopción de esto tiene que ser inmediata, porque las poblaciones, cuando hablo de las poblaciones me refiero a la gente, va a empezar a adoptar más métodos que se adapten a pagos locales y el merchant va a querer pagar las menos comisiones posibles, que fue lo que pasó exactamente con Pix. Entonces creo que Pix marcó la pauta en donde vamos a ver transacciones en tiempo real, en moneda local y donde tú vas a hacer un pago y esto se va a transformar de forma instantánea en diversas monedas disponibles. Puede ser también con stablecoins o no, pero yo creo que el account to account en los próximos 5 años va a ser el rey y nosotros, yo siempre Vita lo he considerado como una empresa que absorbe mucho del mercado y aprende del mercado. Y lo que notamos es esa tendencia cada vez más a todo lo que son temas de cuentas o métodos de pago local y que se va a adoptar progresivamente en la región. Bueno, hoy día una de las cosas, y tú lo tocabas, ¿cierto? Hoy día imagino que muchos de nosotros los que estamos acá pagamos y usamos servicios que son justamente de empresas transfronterizas, digamos, que no están ubicadas en Chile. Un Netflix, un Spotify, un Microsoft, compramos en Temu, compramos en Shein, ¿cierto? Todas esas empresas no están en Chile, no tienen root chileno, ¿cierto? Pero gracias a empresas que permiten este pago transfronterizo, ¿cierto? Y que uno al final paga con una tarjeta chilena, una transacción chilena, y ni siquiera se da cuenta que le está pagando a un comercio que no existe en Chile. Entonces eso, y hoy día estamos en la regulación y estamos como relativamente avanzados. Ahora, Ignacio, una pregunta para ti. ¿Qué tan cerca, o si tuviéramos que ir como a ese siguiente nivel, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de pasar de estos pagos transfronterizos que hoy día funcionan relativamente bien a un mundo donde uno pueda tener pagos locales, intraoperables entre países? O sea, si yo puedo ir y pagar con Pix en cualquier lado o el QR argentino acá, ¿cómo vamos? O incluso otra forma, ¿cierto? Si nos ponemos creativos. Eso ya pasa. Y si ven nuestro stand, dice Coiwe, cobre paga local sin ser local. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que hace la empresa. Y en la plataforma tesorería, si van y la prueban después, dice, oye, tú tienes una sociedad chilena que tiene un cobro que le realizaron a alguien en México y con eso le quiere pagar a un developer que está en Argentina y lo hacen en tiempo real y es una empresa chilena moviendo un dinero de México para hacer un pago en Argentina y el pago en Argentina se hace en pesos argentinos, entonces desde el minuto 1 tú ya sabes cuántos pesos argentinos va a recibir esa persona. Y es una manera ya de operar sin fronteras. Y eso lo estamos expandiendo al resto del mundo. Y ya está ahí. Lo que sí creo que se viene y que va a ser súper interesante es que una de nuestras tesis es, nosotros creemos que vamos a pasar de un mundo basado en cuentas corrientes a un mundo basado en wallets.
Ese mundo basado en wallets va a estar mucho más linkeado al mundo del dinero digital basado en blockchain, que va a permitir que esto sea aún mucho más potente y va a tener que moverse no solo en el pago de Netflix, como bien decía, sino también quizás en las inversiones y en el fondo al que uno tiene acceso para los activos tokenizados a los que puede invertir. El movimiento del dinero y de los activos va a evolucionar muy, muy rápido y en algunos casos como esto ya evolucionó. Y lo siguiente que viene, obviamente, es cuando agentes hagan ese trabajo por nosotros, que también ya está, y si entran a la plataforma y lo conectan a Cowork, pueden, con las mismas claves de las APIs con las que procesan y se conectan, pueden hacer pagos por agente, instruir a su agente que revise cuáles son todas las facturas pendientes de pago, cargue los pagos y después ustedes solo entran a la plataforma a autorizar. Todas esas cosas que quizás soñábamos imaginándolas hace 3 años atrás, hoy ya están y pueden ir a probarlas, ya están ahí. Así que ya llegó ese minuto. ¿Nos podría dar como un ejemplo como de esos como casos de uso para los que quizás estamos un poco más lejos de eso, como cuál es al final el caso de uso o el valor que estamos entregando como al usuario final para permitir esto y qué desbloqueamos al final para poder hacer esto? Buenísima pregunta. Hay una empresa chilena que es bastante conocida, que tiene operaciones en Chile, en Colombia y en México. México todavía consume más dinero del que genera, por lo tanto la tiene que estar financiando desde Chile. Normalmente, para pagar los salarios, las quincenas, México se va en quincena, la pagan los viernes, lo que tenía que hacer era el martes mandar un SWIFT para tratar de que llegara el miércoles, ojalá, muchas veces le llega el jueves tenía que cambiar ese dólares por peso mexicano para el viernes poder cargar la nómina y que saliera y que ojalá llegara o el viernes o el lunes. Lo que hoy hace es que él entra el viernes a la plataforma de Coiweb, carga el dinero, dice cuántos pesos mexicanos le tiene que pagar a cada uno de sus empleados en México y pasa de los pesos chilenos a la salida en pesos mexicanos en minutos. Y se ahorró estos 3 días, que yo creo que si hay acá CFOs y gerentes de finanzas, saben que el capital de trabajo en la mayoría de las empresas normalmente es algo que aprieta. Entonces liberarle 3, 4 días de capital de trabajo tiene mucho valor. Y eso es lo que ya está pasando y son casos de uso ultra reales y ultra concretos. Los agentes todavía no tenemos muchos clientes, para ser honesto. Cuesta más la adopción, como de la pregunta anterior. Más de pero escepticismo y miedo en los temas. sí, obviamente. Y si la gente se vuelve loco y le paga todo, bueno, si igual tú lo vas a terminar autorizando como Le pone un autoriza en cero la más calle. a la acción. Exacto. No sé. Pero la otra parte ya tiene bastante más adopción. Súper, buenísimo. Y acá una pregunta para ti, Francisco. Chile en general ha sido un mercado súper avanzado en pagos digitales, ¿cierto? Pero aún, de nuevo, un poquito de lo que hemos hablado, tenemos una alta dependencia en tarjetas, ¿cierto? En general se usan, son simples, funcionan súper bien. Tenemos además transferencias persona a persona, que además también funciona muy bien, pero todavía no lo hemos visto muy usado o adoptado a pagarle un comercio. Hoy día uno no está acostumbrado a ir a un Starbucks y pagar con transferencia, por ejemplo, ¿cierto? Uno paga en general con tarjeta. Pero ¿qué cambio ves venir tú en los próximos años? Y después lo vamos a extender para que nos responda Ignacio también y Moisés. ¿Qué cambios ves tú venir en los próximos años en términos de métodos de pago? Pero ¿qué en verdad es lo que tiene que pasar o qué tendría que pasar, un poco lo que tú mencionabas, Moisés, para que en verdad se gatille como esa adopción masiva, digamos? Porque al final, métodos de pago toma mucho, es cosa de pasearse, ¿cierto?, por acá, pero hay un tema también de cambio, de uso. ¿Qué crees tú que tiene que pasar para gatillar esa Yo creo uso? que, como tú dices, efectivamente Chile ha sido un país que se ha caracterizado por una muy buena adopción digital, pero centrada en tarjeta. Hoy día débito sigue ocupando un gran porcentaje de la transaccionalidad, ¿cierto? Y no así las transferencias, que si bien van en aumento, no han logrado ocupar el mismo porcentaje de uso que las tarjetas, ¿ya? Yo creo que si vemos o proyectamos un par de años adelante, nos vamos a encontrar con todo lo que son los pagos instantáneos. Como decían acá los chicos, o sea, que el dinero pueda fluir libremente, que salga de la cuenta del pagador y en instantes esté en la cuenta del vendedor, que no exista esa fricción, que no existan tiempo. Hoy día ya no tenemos tiempo ni queremos esperar plazos de liquidación, plazos de abono, entonces sin duda creo que va a avanzar hacia eso. Y también comparto lo que decía acá Moisés, en el hecho de que también considero que vamos a ir a un mundo de wallets, ¿ya? Perdón, Ignacio. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que tienen que pasar 4 cosas. ¿Ah? Lo primero tiene que ver con la simplicidad. Ya lo hablamos, necesitamos métodos de pago sencillos de usar, sin fricción. Yo creo que ya esto de pagar en un clic no es suficiente. O sea, ojalá tengamos pagos en 0 clics. ¿Ya? Eso para mí es fundamental.
Lo segundo, incentivos. ¿Qué incentivo le damos al comercio para que adopte nuevas formas de cobrar? ¿Por qué un comercio debería cambiar su forma de cobrar? Y también, ¿qué incentivo le damos al pagador para que se suba un nuevo medio de pago? Obviamente la simpleza es algo, todos queremos pagar de forma sencilla, pero además, ¿qué otro incentivo le podemos entregar? ¿Ya? Tercer lugar, la interoperabilidad, algo fundamental. En el panel anterior se hablaba mucho de este concepto de carretera. Necesitamos una carretera común. Hoy día los países están funcionando muy bien en Latinoamérica, pero cada uno tiene su propia carretera que no conversan. Y eso hace que cueste llegar a un mundo de pagos transfronterizos interoperables, ¿ya? Y por último, y muy clave, la regulación, ¿ya? Yo creo que la regulación hoy día ha llegado a ordenar la cancha. Sin duda nos ha ayudado a ordenarnos, a entender, a proyectar lo que queremos que pase en los próximos años e ir adaptándonos, pero todavía falta también el lograr que se pueda emparejar comparando los actores locales versus los actores globales. Hoy día en Chile la infraestructura la tenemos, ¿cierto? Lo que nos ha pasado un poco quizás construir sobre esa para que efectivamente seamos como interoperables en Yo, eso. yo creo que Chile em, puede ser que estemos corriendo riesgos en quedarnos un poco atrás en desarrollos, por ejemplo, que ya se lograron en Colombia. Nosotros ahorita tenemos un caso de una empresa que migró todo lo que fue la parte de payouts y se está literalmente procesando todo vía breve. Y los tiempos de procesamiento, que son productos conectados directamente al Banco Central, son impresionantes. O sea, las personas tienen disponibilidad de sus fondos en cuestión de segundos, y algo que para mí es muy clave es que uno tiene una responsabilidad social muy importante, porque al ser, de hecho esto es como una filosofía que tenemos dentro de Vita, es las personas pueden ser pacientes con una entrega de un domicilio a su casa, pueden ser pacientes con un tema de un paquete que compró, no sé, Mercado Libre o Amazon, etcétera, pero cuando se trata de tu plata, así sean $10, el grado de tolerancia es mínimo. Entonces, creo que necesitamos entender, sobre todo los actores como Fintechs, Banca, Banco Central o CMF, etcétera, que necesitamos rieles que de verdad garanticen inmediatez, en el caso específicamente de Chile, como por ejemplo un caso tan sencillo como no podemos ya permitir un host-to-host. Que a veces explicar que solo es el hecho de un host-to-host, ¿por qué no migrarnos a APIs? Y creo que esto lo tiene clarísimo, insisto, casos de éxito como Pix, Breve, Argentina, que yo todavía no me explico cómo que cobran impuestos como el 4 por mil o el impuesto al cheque en Argentina. Chile tiene eso muy rico y tenemos una cultura espectacular, pero necesitamos dar pasos en serio donde empiecen a aparecer actores como fintechs principalmente, donde empecemos a permitir productos apificados y que sea real time. Porque la tolerancia al merchant y la tolerancia al usuario final va a llegar un momento donde el plazo de 5 minutos que el host-to-host del banco termine de responder no va a ser suficiente para eso. Y creo que empresas como nosotros o acá los presentes también están trabajando muy en serio a eso. Entonces, para mí es clave este tema de soluciones tecnológicas que estén conectadas con infraestructura y que eso esté de la mano también con un marco regulatorio, porque lo que va a terminar pasando es que nosotros vamos a tomar esa batuta y posteriormente sacaremos nuestras APIs y demás. Yo siempre he dicho que la industria B2B va un poquito lagging al B2C, ¿cierto? Pero todo lo que vemos en el B2C, eventualmente el B2B lo empieza a exigir. Entonces, claro, como tú decías, o sea, hoy día nosotros pagando algo que se muere más de 4 segundos, tipo yo comprando en Mercado Libre o yo comprando, te fuiste, ¿cierto? Y por ende, en los pagos B2B y en las dispersiones de pago vamos a ir a lo mismo, o sea, ese nivel de tolerancia. Tú, Ignacio, ¿qué crees que deberíamos tener para adoptar la adopción masiva al final de... A ver, yo creo que lo que han dicho es súper verdad y lo que pasa con Bre es buenísimo. Está bajando los costos transaccionales un montón en Colombia y habían ciclos ACH que demoraban varias horas. Y si pasabas 2 minutos después del corte, había que esperar al día siguiente, etcétera. Hartos problemas.
efectivamente lo hicieron muy bien. Breve está funcionando súper bien para personas, ahora la parte de empresa también. Pero como que yo creo que hay que tratar de soñar un poco más grande en general y soñar un poco más grande como país también y las cosas que se vienen. Dice que tratar de imaginarme el mundo que viene con la velocidad a la que está cambiando todo hoy en el mundo, creo que más allá de si era una conexión host to host entre el banco y el otro lado, que es verdad, se necesita, no digo que no se necesite, pero creo que hay ciertas tecnologías que van a poder suplir esas necesidades. O sea, usted probablemente en dLocal que hacen miles de dispersiones a miles de clientes, probablemente van a poder cambiar conceptos gracias a AI y el procesamiento de qué hay que pagar y cuándo hay que pagar. Y lo mismo en el ejemplo anterior de los salarios, que se pagan 2 veces al mes. ¿Por qué no pensar que se van a pagar una vez por hora o una vez por día? Y ese procesamiento se va a hacer en tiempo real y ese costo de transacción va a ser mucho más fácil de hacerlo con stablecoin y ojalá un stablecoin chileno y después la paridad, etcétera. Hacerlo en ese tipo de redes que hacerlo con los tradicionales. Probablemente hay que empujarlo y van a haber caso de uso para los dos, pero creo que hay un mundo que es más el mundo de nosotros como fintechs, que tenemos que tratar de empujar las fronteras al máximo, máximo, máximo lo que se puede. Y en el caso de nosotros, lo que creemos, yo creo que va mucho más allá por tratar de agarrar las mejores tecnologías que hay en el mundo funcionando para los casos de uso que mañana van a venir con una velocidad de adaptación de la manera en la que la gente maneja su finanza y sus negocios para el mundo que viene. Yo creo que por ahí viene. Hay un punto. Nosotros tenemos un cliente que sacó un estudio hace poco. Ellos procesan el 99.9% de sus pagos mediante stablecoins y le preguntaron a sus usuarios si ellos creían que habían usado cripto alguna vez en su vida. El 75% respondió que no. Y sí lo usaban. Lo sorprendente de esto es que mi respuesta es, a nadie le importa si utilizas cripto o una paloma mensajera, tu plata tiene que llegar ya. Y creo que esa es un poco la filosofía que nosotros somos un poco agnósticos en el sentido de, ok, cripto está muy cool, es el futuro, no lo niego, pero si mi cliente quiere que su dinero llegue a su cuenta chilena en 0.5 segundos, ahí es donde va a estar el reto de buscar soluciones reales y comparto con Ignacio de, ok, si la tecnología disponible es stablecoins, vamos, pero para mí no hay que ser agnósticos porque al final el cliente final quiere es pagar su café e irse a su oficina a conseguir hacer su vida. Entonces, en ese sentido, creo que vengo ya quizás un tiempo atrás, cuando vimos la ola de Bitcoin, etcétera, al final todos son herramientas para un fin. Y stablecoins, en mi modo de ver, es, ok, muy cool, y es el futuro, insisto, pero quizás la solución real está en pequeños cambios que tenemos que hacer nosotros como diría yo, como gremio en, ok, no más host to host, voy a empezarme a enfocar en simplificar ese lapso de 5 minutos ya. Muchas veces yo digo que nosotros los que trabajamos en pagos, ¿cierto? Como que sabemos y conocemos de memoria cómo funciona por atrás, qué sé yo, a nuestro cliente le da lo mismo, ¿cierto? Quiere que llegue la plata ahora ya y en el fondo estar en Argentina, en Chile, en Perú y que todo funcione bien y que ellos se dediquen a vender poleras, ¿cierto? Si venden eso, se dediquen a... Entonces, al final es el rol de nosotros, ¿cierto? De nuestra empresa, es que ellos se preocupen del core de su negocio y nosotros nos preocupamos de que la plata le llegue y que puedan cobrar, punto, digamos, ¿cierto? Y mientras menos se enteren, significa que estamos haciendo mejor nuestro trabajo al final. Bueno, entonces ahí para ir cerrando, después no nos reten por pasarnos de tiempo, pero tengo una pregunta que quiero que nos lo respondan todos. Si tuvieran que apostar al final, ojalá digan algo distinto, ¿qué cambio creen ustedes que va a definir los pagos transfronterizos en la TAM en los próximos 3 años? ¿Qué sería? Partimos por Ignacio. Yo creo que es que la fricción está desapareciendo. Eso es, para mí. Y no es que stablecoin sea el futuro. Efectivamente, tú puedes ser agnóstico o no agnóstico, te puedes casar con una con otra. Lo que está pasando es que esto en el mundo, cuando uno sale al mundo en general, esto es lo que ya está pasando. Y hay un montón de empresas, de las empresas más grandes del mundo, y tenemos la suerte de poderle procesar pagos a varias, que sus tesorerías internamente ya la mueven todo en stablecoin. Porque es 1000 veces más eficiente y lo saben. Y esto está pasando ahí.
y ya es una realidad. Y ahora lo que creo que va a pasar es que esa realidad que empresas muy grandes a nivel mundial se dieron cuenta, y a nosotros lo que nos ha ido pasando es que muchos que nos cerraron las puertas hace 3 años, ahora nos empezaron a llamar de vuelta. Oye, Ignacio, mira, todavía están con eso que nos dijeron hace 2 años, que mira, uno de los directores fue a una conferencia en Nueva York y escuchó que la opción de stablecoin se mueve más volumen que Visa y Mastercard juntos y quiere saber qué estamos haciendo nosotros. Entonces, en el próximo directorio tenemos que llegar con un piloto, caso real, empresa gigante. Ese tipo de cosas está haciendo que esta manera de operar distinto y de tecnología basado en ciertos beneficios como el de nosotros, ya está en el día a día y ya las empresas la están empezando a adoptar. Y ahora con un montón de empresas acá que lo ocupan de fondo, la gente lo va a estar ocupando y efectivamente no tiene idea cuando esa empresa chilena que les decía antes que le paga el salario ahora a la gente en México partiendo desde pesos chilenos, él no tiene idea si hay stablecoin y no le importa. Lo que le interesa es que funciona. En algún punto, lo que le interesa es saber que esto no es un scam, que no es un fraude, que no es algo, y uno le explica cómo funciona para que sepan. Pero es verdad, está ahí, esto ya está pasando. Las empresas más grandes del mundo todas ya la adoptaron y ahora esto está permeando hacia el resto. Francisco. Sí, yo creo que lo que va a marcar esto es lo que hablábamos un poco de la interoperabilidad, el tema de tener una única carretera y sobre todo la transparencia. Al cliente, al comercio le da lo mismo dónde está su plata, le da lo mismo si es una criptomoneda o no. Y en definitiva eso es lo que va a marcar como quizá el punto medio de esta transición, ¿ya? Hoy día cuando nosotros vamos de vacaciones a Brasil, por ejemplo, nos pasa que yo, siendo chileno y teniendo solo tarjetas chilenas, puedo pagar con Pix allá. ¿Cómo se logra? Quizás, claro, nosotros lo entendemos porque estamos metidos en esta industria, pero una persona que no tiene idea, le da lo mismo y es feliz comprándose una caipiriña con Pix en Brasil y que el dinero se descuenta desde su cuenta bancaria. Y eso yo lo encuentro fantástico. O sea, que un chileno con una cuenta root pueda pagar con Pix en Brasil es realmente alucinante. Insisto, sabemos cómo funciona, lo sabemos, pero al resto le da lo mismo. Y eso yo creo que es digno de imitar y sin duda tiene que ser como una pauta para todos los que estamos metidos en esta industria, el apostar por, primero, simplicidad y segundo, por transparencia. Y ahí yo, solo para meter un poco la cuchara, lo choro que encuentro que en Chile es que la infraestructura ya está, y ahora un poquito rol de nosotros, los privados, ¿cierto? Construir sobre esa con reglas claras, que ahí obviamente la regulación nos va a tener que ayudar, ¿cierto? Pero en Brasil partieron de mucho más abajo que nosotros, digamos. O sea, Brasil no existía la infraestructura, el Banco Central la Sí, tuvo las que TED, claro, la claro, tuvieron que armar. Entonces, es mucho más difícil. O sea, para nosotros es relativamente más fácil si logramos ponernos de acuerdo, digamos. Yo creo que eso es clave, solo para terminar, como el ponernos de acuerdo, una frase que suena obvia, pero nos ha costado demasiado y es un desafío interesante para los próximos meses, ni siquiera años, porque ya estamos atrasados. Moisés, para cerrar. Yo creo que si nosotros aprovechamos, específicamente en el caso de Chile, pero para mí aquí el key driver va a ser cómo se logra tokenizar una cuenta corriente, ahorro o una cuenta vista y que ésta funcione como funcionaría una tarjeta tokenizable en tu Apple Pay. Hace poco estuve en China y el avance que han logrado en la tokenización de productos financieros en aplicaciones simples donde te puedes llevar tu cuenta, tu tarjeta, etcétera, fue muy impresionante. No sé si va a ser el camino nuestro, porque Chile es un país muy particular culturalmente en la parte financiera, pero yo creo que viene un gran reto en la adopción de productos que se conecten directamente a tu banca, plataformas y demás, y cómo puedes aprovechar ese riel para hacer el procesamiento. Y creo que eso, hay muchos retos, como por ejemplo pagos recurrentes que hay que resolver. Hay muchos retos, como es pagos recurrentes transfronterizos también, que hay por resolver. El tema de cómo podemos potenciar los merchants chilenos para que vendan afuera. Y creo que hay demasiado terreno por descubrir en ese sentido. Y creo que más o menos las aguas van por ahí. Buenísimo. Y ahí yo creo que justamente para ya ir cerrando, una de las gracias que tiene Chile es justamente un ecosistema súper rico en términos de métodos de pago,
de hacer fácil, o sea, de hacer simple lo complejo, que al final eso es lo que nosotros logramos justamente porque probablemente nadie se entera lo que pasa detrás de tu pago recurrente de Netflix, pero es más complejo de lo que uno piensa, ¿cierto? Y la última como takeaway que quizás me gustaría como que todos nos llevemos, es que al final son espacios como este de colaboración entre nuestro tipo de empresas los que vamos a hacer posible todo esto que estamos hablando, ¿cierto? O sea, si un Coihue se juntan con otra empresa para poder lograr, qué sé yo, que ese pago de México llegue a Argentina, ¿cierto? Es en este el espacio donde lo podemos lograr y somos nosotros un poco los responsables. Cuando decimos nos falta, nos tenemos que poner nosotros un poquito la camiseta porque nosotros somos los que lo vamos a lograr. Así que nada, bueno, aprovechemos también este espacio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Ignacio, Francisco y Moisés. Y gracias a todos. Así que bueno, sigamos colaborando para que también el ecosistema, ¿cierto?, pueda y que todos los usuarios finales puedan pagar transfronterizo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias.